Él es Javier Parquet, socio director de Parquet y Asociados. Nos trae el proyecto de ordenanza para obras de infraestructuras municipales en Asunción. Le agradecemos su presencia también. Les pedimos por favor que no se vayan y ya después hacemos el corte para el almuerzo. ¿Qué tal? Sí, bueno, buen día, buenas tardes. Bueno, ya que nadie me presenta, soy un invitado impresentable por lo visto. De todas maneras, me llamo Javier Parquet, soy abogado y bueno, quiero presentarles algo que debe ser de mucho interés para todos aquellos que se dedican al desarrollo inmobiliario, a la inversión en el real estate y otros elementos comerciales conexos, porque es una iniciativa muy interesante que puede dar lugar a oportunidades extraordinarias. La verdad que sí. También me quiero disculpar, además de no haber sido presentado, porque soy abogado. Puede ser que en un congreso como este, donde buscamos el estímulo de la inversión y una serie de cosas, pueda resultar tediosa la presentación. Tendrá algún tecnicismo, pero de todas maneras vamos a tratar de hacerlo más agradable, porque si no, nos vamos a quedar sin auditorio. Ya al saber que era un abogado ya se fue la mitad. No importa, vamos a nuestra presentación. Bueno, en la actualidad se habla mucho de la reforma del Estado. La reforma del Estado es un término que al final de cuentas implica o representa transformación, evolución, cambio, sobre todo en un momento muy especial en nuestra sociedad, en la República, en donde hay un nuevo gobierno, que siempre el nuevo gobierno, independientemente de las vicisitudes del futuro, implica o trae aparejada una esperanza de cambio, esa posibilidad de que se alteren esos elementos que a veces caracterizan en nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad comercial, y en esa modorra que a veces es un producto un poco de la desazón de muchas circunstancias negativas de nuestro ambiente. Decía Einstein, es imposible cambiar las cosas si no hacemos las cosas de manera distinta. Un poco en relación a eso, es importante decir que hoy día, a la hora de la reforma del Estado, ese es un término muy amplio. ¿Y reforma del Estado? ¿Qué implica reforma del Estado? Una modificación de su estructura, de su funcionalidad. Hablamos de reforma económica, de reestructuración tal vez en la distribución política. Pero yo creo que la reforma más importante dentro del Estado es la reforma administrativa del Estado. Y hablamos acá de una iniciativa municipal, pero sepamos que tanto el Estado como la municipalidad tienen una dinámica parecida, similar. Apuntan a la satisfacción de necesidades básicas, existenciales, a la administración de los recursos públicos, que pueden ser del Estado o pueden ser de las municipalidades. Entonces, muchas de las cuestiones que vamos a referir con respecto al Estado se pueden proyectar y trasladar al ámbito municipal. Acá está el doctor Julio Samaniego, un ilustre munícipe, o sea que un contralor de todos los disparates que podamos decir acá. Y en ese sentido, hoy día la relación que existe entre la administración y los particulares,
las empresas, los empresarios, las empresas de construcción, los desarrolladores, es cada vez mayor. Es íntima, próxima, inmediata la relación que existe entre el individuo, las empresas, los emprendedores y la administración del Estado. Inclusive mucho más allá que el que se pueda tener con el Parlamento, con el Poder Judicial. La relación con la administración es próxima, es directa, es inmediata. Entonces el Estado y la administración del Estado y la administración municipal intervienen directamente en los negocios más importantes, en las prestaciones esenciales, en las cuestiones básicas como en aquellas cuestiones de extraordinario interés. Y un componente fundamental y esencial dentro de lo que es la reforma administrativa, en realidad la gestión administrativa, es la reforma financiera. ¿Qué es la actividad financiera de la administración? Es esa tarea fundamental de procurar hacerse, administrar eficientemente los recursos con los que cuenta para sus objetivos. Entonces la reforma financiera apunta justamente a buscar nuevas alternativas, a promover, hallar nuevas alternativas e instrumentos y herramientas eficaces o eficientes para el logro de sus cometidos. Nosotros sabemos perfectamente bien que hoy día el espacio fiscal, la capacidad de inversión, los recursos inmediatos con los que cuenta el Estado y con los que cuentan las municipalidades son ínfimos, están disminuidos a su mínima expresión. La mayor parte del presupuesto de las entidades, del Estado y de las municipalidades, se ven restringidas y limitadas por una alta canalización de ellos a sus gastos corrientes. Entonces, al final de cuentas, existen compromisos fundamentales. En primer lugar, la contención misma del Estado y la contención misma de las prestaciones de una municipalidad. Y por otro lado, lo que es esencial y fundamental es una prestación eficiente de sus compromisos y por sobre todas las cosas el desarrollo de la infraestructura. Esa palabra mágica que a partir de ahora vamos a tratar de desarrollar y que tiene íntima relación con lo que vamos a presentar acá. Desarrollo de infraestructura, es decir, inversión de capital en el desarrollo de infraestructura. Y ahí hay toda una discusión con respecto a si infraestructura es nada más esa base edilicia que provee el Estado para la prestación o utilización de otras cuestiones, o si también incluye la infraestructura que descansa en la inversión privada. Entonces el Estado, evidentemente, en su función esencial y fundamental, como las municipalidades, cuentan con recursos genuinos, como nos dice la doctrina, recursos tributarios, esas fuentes de ingresos que al final de cuentas constituyen los recursos, los fondos destinados a sus prestaciones específicas. Pero como ya dijimos antes, son exiguos, cada vez más limitados. Entonces, tanto el Estado como las municipalidades deben ineludiblemente contar con el concurso y el aporte del capital y la iniciativa privada para el cumplimiento de sus propios objetivos. Y eso es absolutamente esencial y es algo que en este momento lo tenemos que llevar sellado y grabado todos los paraguayos para lo que va a ser la próxima administración del Estado y lo que debería o deberá ser la administración municipal. El consorcio, la asociación, la interactuación esencial y fundamental entre el capital privado para el desarrollo de infraestructura es el destino, en la orientación ineludible y de no ser así implica un fracaso financiero absoluto de cualquier unidad productiva de desarrollo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y en esta tesitura, ¿cómo y de qué manera el Estado o las municipalidades asocia ese capital? ¿Cómo se vale de la iniciativa, del ingenio, de la capacidad del sector privado para el cumplimiento de sus propios fines públicos? Y hay distintas maneras. La primera de ellas es lo que nosotros llamamos la contratación o la relación tradicional. ¿Cómo es eso? En donde es la municipalidad, el Estado y la municipalidad con sus propios recursos, lo que hace es contratar servicios del sector privado para la provisión de servicios
por desarrollo de obras a través del presupuesto propio con el que cuenta. O sea, es una especie de modulación básica. Vamos a analizarla después para contrastar con cuál es el objetivo de la ordenanza. En segundo lugar es la concesión. Hablábamos de eso, Julio, la concesión, que no es otra cosa que la transferencia, cesión de recursos del Estado a la municipalidad para su explotación por terceros. Y la tercera ya son lo que la doctrina y en la modernidad se habla de las nuevas modalidades de contratación. Y entre ellas las alianzas público-privadas y otras, como por ejemplo la contratación de los contratos llave en mano a los que nos referiremos acá. ¿Cuáles son las características de la contratación tradicional? En primer lugar, responden exclusivamente a recursos con los que ya cuenta la administración del Estado, la administración municipal, están previstas en sus presupuestos, están absolutamente determinadas por la manera o la eficiencia con la que pueda recaudar esos recursos. Esas asignaciones presupuestarias nuevamente están compelidas a planes de caja, planes financieros que pueden resultar como se espera. Existe entonces todo un mecanismo muy riguroso y estricto de establecer en esos programas de inversión, realizar planes anuales de contratación, aplicarlos exclusivamente para esas obras. Son procesos muy rigurosos, rígidos y casi obtusos de contratación, de selección por vía de procedimientos de contratación. A veces no existen los oferentes necesarios para ello. Y por otro lado también, y en caso de que hubiere algún tipo de conflicto, de desavenencia con aquel que vaya a ser contratado por el Estado o por la municipalidad, los medios de solución de controversias son cada vez más complejos y lo único que hacen es alejar a cualquiera que pueda tener algún interés de vincularse al Estado. Y contrastando los mecanismos tradicionales de contratación con los que presentan las modalidades de concertación público-privada, vamos a encontrar diferencias radicales y esenciales. En primer lugar, las formas tradicionales de contratación implican modelos rígidos, rigurosos, prácticamente tallados en piedra, presupuestos, planificación y directamente pliego de bases y condiciones que establecen condiciones rígidas, rigurosas. Las concertaciones, las alianzas público-privadas se basan en un elemento totalmente distinto. No la imposición, no la predeterminación, sino la concertación. La concertación es también otra palabra mágica que prácticamente podría ser un sinónimo de lo que es asociación público-privada. Concertación, acuerdo, convenir en modalidades de relacionamiento comercial. Las prestaciones son de lo más amplias. En cambio, en el régimen tradicional existen ciertas y determinadas modalidades de contratación, ciertos servicios y prestaciones ineludibles que prácticamente constituyen una paleta, un decálogo de prestaciones y obras características e inamovibles. En el ámbito de la concertación, de la inversión privada, en el desarrollo de infraestructura, la paleta es ilimitada. Existe una enorme cantidad de cuestiones que pueden de alguna manera desarrollarse, articularse en forma conjunta y todo depende de que sean cuestiones que hacen a los intereses públicos del Estado y que pero que para el particular impliquen utilidad o impliquen renta. El acceso a recursos financieros es total y absolutamente distinto, porque las garantías son distintas, el flujo es distinto y una serie de elementos que hacen a que uno pueda hoy día, y en esa sociedad financiera del mercado de capitales internacionales, nos ofrecen alternativas y modalidades extraordinarias y distintas. El Estado recauda, el Estado, las municipalidades tienen recursos propios. Eso lo que se hacen es dirigir, alocar y aplicar para la contratación de servicios muy específicos, pero las concertaciones
y en las asociaciones público-privadas no solamente las fuentes de financiación, sino los instrumentos y herramientas de financiación son totalmente distintos. La modalidad de project finance, la modalidad allá en donde de securitización, las posibilidades de acceder inclusive a fondos de inversión total y absolutamente diversos que de ninguna manera, por la calificación de riesgo a veces de muchas de estas operaciones, no destinan ni tienen la más mínima posibilidad de destinar fondos para el efecto. Además, existen unos elementos totalmente distintos que influyen muchísimo, que hacen a la seguridad y certeza de las operaciones y a la seguridad jurídica. La mayoría de las asociaciones público-privadas se articulan, se estructuran sobre las bases de trusts similares a los que nos refería el colega anteriormente, fideicomisos, que son unidades operativas absolutamente distintas que retienen el patrimonio, reciben capital, son los que administran ese capital, proporcionan las garantías suficientes y al final de cuentas inclusive pueden administrar ese flujo de recursos, lo que confiere una enorme seguridad en las operaciones. No es una relación directa Estado-empresa, ni siquiera tampoco municipalidad-empresa, sino todo se hace, se modula, se conduce, el tránsito se realiza a través de un elemento imparcial, objetivo, que merece la confianza y un crédito casi ilimitado, que son los trusts y en nuestro caso, en nuestro sistema jurídico, los fideicomisos. La norma paraguaya, la ley de asociaciones público-privadas paraguaya, establece con claridad que todos los emprendimientos pueden conducirse y articularse por medio de fideicomisos. Y por sobre todas las cosas, mis queridos amigos, la seguridad jurídica, que implica que cualquier tipo de conflicto, contradicción, divergencia que pueda darse con el Estado, con la entidad contratante o la municipalidad, se resuelven por medios alternativos de solución de controversias, la mediación y el arbitraje. No recurrimos a los tribunales ni a órganos jurisdiccionales del Estado paraguayo, sino a terceros imparciales, nacionales o internacionales, que nos confieren seguridad absoluta. Y la seguridad no es simplemente un desafío o no es simplemente un objeto de interés sustancial o filosófico. La seguridad se refiere en tasa. La tasa se traduce en rendimiento. Entonces, la seguridad no es simplemente un objetivo, es una herramienta para mejorar las condiciones de la contratación. Por eso es que estos elementos hacen a la conveniencia de utilizar estos mecanismos, el mecanismo de la asociación público-privada para el cumplimiento de los fines estatales. Hay otros elementos también un poquito más técnicos, pero interesantes de conocer, como por ejemplo el examen del valor por dinero, que a veces escuchamos. El examen de valor por dinero es simplemente meditar y ocultar la posibilidad de obtener mayores beneficios a una inversión de capital. Entonces hay una serie de elementos que yo hoy ya, la técnica, la práctica internacional, son como unos decálogos, como unos charts, donde uno va analizando y que nos da al final un coeficiente final que nos indica si la mejor manera de invertir mis recursos para el privado y la mejor manera de cumplir los fines estatales es justamente el proyecto que pueda llegar a presentarse, y ese examen se llama valor por dinero. La incorporación tecnológica también es fantástica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el sector privado, en la mayoría de los casos, cuenta con acceso a medios de incorporación tecnológica distintos y en la mayoría de los casos ya inclusive los arrastra con sí. Entonces, en base a estas consideraciones de carácter general, haciendo esa comparación de cuáles serían las denominadas formas tradicionales de contratación del Estado y las municipalidades con lo que serían las asociaciones público-privadas, ya nos introducimos a esto que es justamente el tema que nos ocupa hoy, un proyecto de ordenanza
donde tuvimos la enorme suerte de contribuir como consultores para su elaboración y que fue recientemente presentada en la municipalidad con un auspicio de la CAPADEI y otras instituciones que han visto y considerado como una alternativa extraordinaria justamente para también hacer a esa prospección de eventuales nuevos negocios y sobre todo alternativas extraordinarias de radicación de capital, esfuerzo y trabajo complementaria o paralelamente a lo que viene haciendo de manera también tradicional. Los contratos de APP no son otra cosa que justamente el confluir en un acuerdo la posibilidad de que particulares o el sector privado desarrolle, articule o preste servicios u obras que son y competen tradicionalmente o normal y regularmente al Estado o las municipalidades. Es muy importante que saber y entender que evidentemente los aportes son significativamente distintos o pueden ser distintos y los objetivos son total y absolutamente distintos, pero pueden confluir y pueden perfectamente asociarse en una fórmula exacta en donde el Estado o las municipalidades cumplan sus objetivos y finalidades públicas a satisfacción y por otro lado el capital privado obtenga lucro. Entonces, en las alianzas público-privadas es muy importante saber que las instituciones públicas, el Estado y las municipalidades buscan satisfacer sus cometidos, sus atribuciones, su competencia estatal o municipal, pero las empresas, el capital y el sector privado buscan lucro. Sus objetivos son diametralmente opuestos, pero pueden confluir y pueden armonizarse sin absolutamente ningún problema. Y esa es justamente la base filosófica, la base aspiracional de cualquier asociación de público privado. Ahora, es muy importante establecer que la posibilidad de que puedan darse asociaciones público-privadas requiere un marco jurídico eficiente. Y sabemos que el Estado cuenta con un marco jurídico, la ley de APP, que para bien o para mal es el soporte del marco jurídico que sirve a las iniciativas que hemos tenido. Una fundamentalmente la Ruta 2, ahora está en proceso de llamado a la Ruta 1, y otros proyectos que tal vez no se hayan concretado por una serie de cuestiones, pero el Paraguay cuenta con un marco jurídico, los principios esenciales contenidos en la ley de APP y su reglamento, que fundamentalmente como las constituciones o los códigos civiles que nosotros conocemos, tienen prescripciones, tienen fórmulas que prácticamente se reiteran en todas las legislaciones de APP en el mundo. La administración está sometida, subordinada a un principio fundamental, que es el principio de la legalidad. Solamente puede, y la administración, el órgano, el agente de la administración, su conducta está siempre subordinada y sometida a lo que le autoriza la ley. Es un elemento fundamental distinto a lo que ocurre en el derecho privado, en donde uno puede hacer o dejar de hacer lo que se le plazca siempre y cuando no esté prohibido. Entonces, ¿por qué le aburro con este tecnicismo jurídico? Porque las municipalidades, en su articulación actual, no cuentan con una ley de APP, no cuentan con una norma que autorice a conducir sus gestiones por esa vía y al cumplimiento de sus prestaciones públicas por esa vía. En razón a ello, es absolutamente necesario la aprobación de una ordenanza específica que constituya, instaure, cree la figura y regule su funcionamiento. En la municipalidad existe, lo comentábamos también con Julio, una norma que hace a la concesión, y la concesión es una figura que se acerca de alguna manera a los mecanismos tradicionales de contratación, porque implica simplemente la transferencia de recursos del Estado, de las municipalidades, para su explotación. Una norma de APP es absolutamente distinta porque justamente regula, el objeto de regulación es absolutamente distinto, valga la redundancia, y lo que en realidad establece es
todo un mecanismo, todo un procedimiento específico que apunta justamente a lograr sus objetivos, en donde, como decíamos antes, se privilegia la concertación y no la regulación. Por otro lado, esa norma también tiene un objetivo fundamental, porque en todo lo que es gestión del Estado o gestión de la municipalidad, debe buscarse siempre el justo equilibrio entre las prerrogativas de la administración y las garantías del inversor. Por eso la necesidad de esa disposición. Bueno, rápidamente, porque cada vez se da más gente, Raúl, por tu culpa. Y repasemos entonces el contenido de la ordenanza. Rápidamente, sin ahorrándole tecnicismos de esta manera. ¿Qué es lo que propone la ordenanza en la que hemos trabajado y se halla actualmente en estudio? Bueno, fundamentalmente ciertos requisitos para que un individuo y una empresa plantee a la administración municipal una posible alianza público-privada por iniciativa privada. Ustedes saben que en el ámbito estatal las APP o asociaciones público-privadas pueden originarse por impulso del Estado o por iniciativa privada. Entonces, también muy importante decir que en esta ordenanza contempla la posibilidad de que todo esto se articule, se organice por vía de los fideicomisos. Entonces debe haber una presentación seria con identificación clara y precisa del objetivo de las APP. Muchos se preguntarán, ¿cómo sería, cuál es un ejemplo de APP en el ámbito de las municipalidades? Para partir de ahí uno simplemente tiene que imaginarse cuál es el área de competencia de la municipalidad. Evidentemente la municipalidad no va a poder contratar a lo que no esté dentro de su ámbito de competencia o de atribuciones. Entonces nosotros tenemos seguridad, tenemos higiene, tenemos una enorme cantidad de cosas que se prestan desde la administración y que eventualmente podrían contar con el consorcio, con la asociación, la participación del sector privado para su desarrollo. Un ejemplo, la terminal de buses. Terminal de buses, puede ser que eso puede existir una propuesta en donde como empresa o consorcio de empresas planteen la posibilidad de remodelar los edificios, de explotarlos, de hacer una serie de innovaciones, incorporar tecnología, entonces a través y de eventualmente establecer fórmulas de distribución de los ingresos o utilidades que pueda venir. Otra posibilidad en el sector agua, otra posibilidad en el sector limpieza, otra posibilidad inclusive algo que ya suena un poquito más de película de ciencia ficción, pero alguna vez ya se había planteado la posibilidad de una tercerización de la gestión tributaria. Ustedes me dirán, eso no se puede hacer, pero analicen ustedes lo que podría hacer incorporar tecnología tal vez para perseguir créditos y ejecutar inclusive carteras de créditos y aportar una serie de elementos para agilizar justamente toda esa tarea de la liquidación de los tributos en el ámbito de la administración. Los ejemplos son variados. Y otra cuestión fantástica de las asociaciones público-privadas es que el límite a la posibilidad de realizar un emprendimiento, un negocio para el sector privado y obtener como rédito por parte de la administración la consecución de sus fines, no tiene límites. Es la creatividad la que de alguna manera constituye prácticamente el derrotero que habrá de determinar con inteligencia y con creatividad cuáles pueden ser los límites y cómo y de qué manera puede ser articulada esa relación. Sí hay una suerte de límite a partir del cual se podrán hacer esos proyectos, eso está mal, es 12.500 jornales mínimos acá, esto ya porque es cerca de 4 millones de dólares, y bueno, existe y está constituida dentro de la municipalidad una comisión de promoción de iniciativa privada, aunque ustedes no lo crean. Eso fue creado justamente para recibir, procesar y de alguna manera autorizar los procesos de concesión. La idea es no crear una entidad o un órgano nuevo
sino redimensionar la existencia del ya existente y que sea el órgano que tenga la finalidad de recibir, procesar, analizar, evaluar y aprobar inicialmente lo que se llama un perfil de proyecto y establecer una suerte de dinamismo ágil y eficiente para dar retorno a ese perfil y al final de cuentas de ser aprobado el perfil, en ese caso la empresa lo que haría ya es avanzar en los estudios ya más acabados y precisos a los efectos de presentar un estudio de pre y posteriormente de factibilidad que ya tiene todos esos componentes que son los necesarios a los efectos de que la autoridad administrativa municipal analice, evalúe la pertinencia de lo mismo y justamente medir el grado de interés que podría llegar a tener en desarrollar ese proyecto. Declarado de interés público, municipal, entonces el proyecto ya pasa a una última etapa que es la etapa del procedimiento competitivo, en donde en base al planteamiento, en base al estudio de factibilidad, en base a justamente el diseño de esos componentes fundamentales, se realiza una convocatoria pública a los efectos de que otros interesados puedan venir y hacer sus propios planteamientos dentro y conforme al esquema de la iniciativa privada presentada inicialmente. El que promueve, el que presenta la iniciativa privada tiene dos ventajas. En primer lugar, en caso de no ser adjudicado, recibirá un retorno de toda su inversión para el desarrollo de los proyectos. Recuerden que estos estudios de factibilidad no son baratos, porque los analistas financieros nos cobran muchísimo dinero. Los abogados no, somos mucho más prudentes en nuestras pretensiones. Pero los analistas financieros, esos te van a chupar la sangre seguro. Y por otro lado también después existe una diferencia en la ponderación de las ofertas y donde se obtiene una ventaja determinada que puede ir de 3 al 10% dependiendo de la complejidad del proyecto. Bueno, nada más, mi intención era justamente, y concluyendo, de que la reforma administrativa del Estado y las municipalidades es esencial, es fundamental. Componente ineludible de esa reforma es la reforma financiera, lo que implica el examinar, evaluar distintas modalidades financieras a los efectos de cumplir sus objetivos y en ese sentido el fomentar la incorporación del capital privado para el desarrollo de infraestructura pública, para lo cual y en ese sentido, acompañando un ejemplo del Estado y de otras organizaciones comunales, entonces se ha pensado en la posibilidad de presentar un proyecto, ya que no existe regulación al respecto, para el que hemos contribuido humildemente, se ha presentado y está actualmente en estudio y ojalá se apruebe para que el ingeniero Raúl Constantino siga ganando mucha plata como nos tiene acostumbrados hasta el momento. Yo le agradezco mucho y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta esta hora. Sabemos que ya es la hora del almuerzo hace un ratito. Así que les damos un descanso, los esperamos 2:30 de la tarde. Les pedimos por favor puntualidad para poder comenzar con el bloque de la tarde. Muchas gracias. Una pregunta parece que tiene. Javier, ¿qué tal? Decime, ¿esa comisión de promoción de iniciativa privada de la municipalidad está conformada cómo? Porque por ahí no empieza el tema. ¿Cómo confías? Lo que sabemos a ciencia cierta es que ya fue creada, está constituida por una norma que establece el régimen de concesiones. No sé si alguna vez se ha convocado o si de alguna manera ha sesionado o está estructurada de alguna manera, pero es un órgano ya existente. Yo creo que no sesionó nunca, pero ya existe por lo menos en el papel, que aguanta cualquier cosa. Perfecto, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bien.